Possiamo iniziare. Quiero mandaros una bienvenida a todos de parte del meeting y de parte mía, y un agradecimiento verdaderamente sincero a nuestros invitados que han dado su disponibilidad para venir al meeting para hablar de un tema que, como veremos y adelanto en la introducción, que no es siempre fácil afrontar. Como veis, debería estar el ministro de Justicia, ha tenido un imprevisto y nos ha avisado, pero ha querido mandarnos un mensaje que me gustaría leer inmediatamente, introduciendo este encuentro, porque me ayuda a introducir el argumento del que hoy hablamos. Querría saludar y agradecer al meeting por la invitación, nos escribe el ministro Orlando. Me gustaría expresar toda mi tristeza por no poder estar hoy con vosotros por un impedimento de última hora. Y me permito enviaros algunas reflexiones. Las extraordinarias palabras de Goethe que inspiran al meeting de este año sobre el sentido de la herencia reclaman fuertemente nuestra relación con la política y la sociedad. Heredar, en el sentido profundo del enfoque de Goethe, significa actuar las relaciones, hacerlas vivas y concretas. Saber que alguien ha venido antes que tú y que otro vendrá detrás de ti. Y corresponder en el papel de uno mismo con responsabilidad. Pensemos en las relaciones con los derechos constitucionales. Cada generación se encuentra debiendo confirmarlos con los hechos, mostrar concretamente sus actos y sus avances. El sentido de la herencia se une fuertemente al tema de la discusión del fin de la pena y las formas alternativas a la pena. Sobre esto, el libro de Elvio Fassone nos interroga fuertemente. Del libro os diré algunas cosas después. ¿Qué herencia es posible imaginar ante el umbral de una nunca fin de pena? Fassone enseña que es posible construir relaciones, que es posible acercarse a un detenido, incluso a partir de la gran distancia inicial. La escritura en el libro y en la vida es una modalidad de acercarse que crea unión y da sentido al tiempo. Esto porque, como os diré después, el libro habla en una relación epistolar entre Fassone y un detenido que él mismo había condenado. El tiempo puede tener sentido solo si hacemos de todo para insertar al elemento social en nuestra idea de la pena. En estos años hemos comenzado un recorrido importante en la concepción de la pena que vaya a la resocialización en una verdadera lógica reparativa. De los estados generales de la ejecución penal a la reforma del proceso penal, el cambio y la elaboración legislativa de este tema ha estado en el centro de nuestra atención, junto con una importante inversión. Esto es uno de los ámbitos en el cual la palabra subsidiariedad adquiere una mayor concreción en la colaboración entre las varias administraciones del Estado, en la relación entre lo público y lo privado, en la valorización de las experiencias asociativas y religiosas, en el reconocimiento de la innovación social. Por esto, por ejemplo, hemos ayudado a experiencias innovadoras como la experimentación del Instituto Lorusso de Turín. El libro de Fassone cuenta la fuerza de una relación que cambia al detenido y cambia al magistrado. Reclama fuertemente al lector y a las instituciones. Nos transmite la exigencia de cambiar la perspectiva, invertir la visión sobre la cárcel. La exigencia de llenar el tiempo de la cárcel con recorridos sociales, haciéndolo un tiempo de reconexión, para volver a conectar. Podemos volver a apropiarnos del sentido de la relación solo con un camino de humanización que toda nuestra sociedad
debe emprender. Es el camino que Papa Francisco nos ha indicado en sus encuentros en la cárcel, en el gesto del lavatorio de los pies, en sus palabras a los detenidos. Andrea Orlando. ¿Por qué he dicho que este mensaje me ayuda a introducir el encuentro de hoy? Porque este encuentro con el título Fin de la pena y formas alternativas viene del título de este libro, que es Fin de la pena, ahora. Podéis encontrarlo en la librería. Este es un libro que nos ha dado el pie a este encuentro, porque justamente por la lectura de este libro, que yo personalmente creo que sea bellísimo y muy útil para juristas y no juristas, por tanto para todos, que nos ha hecho reflexionar y ha confirmado posteriormente que es necesario en este país una reflexión, como hemos escuchado también esta mañana en el encuentro de mi amiga Marta Cartavia y sus huéspedes, cómo es necesario reflexionar sobre la justicia, sobre la pena, sobre las ejecuciones de la pena, las relaciones entre los operadores de la justicia y los protagonistas incluso negativos de la justicia, que son justamente aquellos que han cometido el libro, y quiero presentar con lo que ha dicho Fassone, con dos puntos que me permito subrayar de forma significativa. El primero es de método. Por quien querrá leerlo, yo no entro en el contenido porque quiero pedirle al doctor Fassone que él nos ilustre sobre esta experiencia que ha vivido. Que es una relación que sigue todavía ahora, que con este detenido que hace 30 años condenó a cadena perpetua, y luego después nos contará él. El método, porque esta relación le hace reflexionar sobre el sentido de la pena de la cadena perpetua, le hace encontrar a la humanidad de este hombre, le hace vivir una relación con él en el que va a conocer la vida de un preso y el interior de este hombre que se fía de él, con el a lo mejor único verdadero amigo que le ha quedado. ¿Y cuál es el método? El método es porque se necesita conocer, mirar, entrar en relación. Y trae el libro consideraciones de forma jurídica y propone alternativas a la cadena perpetua. En modo particular, siendo un detenido, en este caso, de un crimen organizado, se trata de una cadena perpetua estatal. Digo dos palabras porque a lo mejor no se entiende con respecto al otro tipo de cadena perpetua. La cadena perpetua estatal está previsto para algunos tipos de delitos, mafia, terrorismo, violaciones. Por tanto, todos los permisos de premio, todos este tipo de aspectos que a veces se conceden en el recorrido de una vida en la cárcel, no se pueden conceder sino en recorridos largos y complicados, y como por ejemplo un tema importante es el de obtener
la condicional, la libertad condicional, la posibilidad de eliminar la cadena perpetua, es decir, en X años, después de tantos años, es posible que si se ha hecho un recorrido perceptible dentro de la cárcel, con visitas periódicas de buena conducta, etcétera, obtener una liberación condicional, una libertad condicional, impuesta en medidas de seguridad, y después de 5 años que no se han cometido más delitos, se le puede liberar. Para la cadena perpetua estatal no se puede, no está contemplado, pero es un hecho sobre el que reflexionar, porque se le obliga a acusar a otros cuando esto debe ser, esto se le debe dejar a la absoluta libertad de la persona. Esto es la pequeña diferencia entre los dos tipos de cadena perpetua. Por lo tanto, el método, conocer concretamente, entrar en relación para reflexionar y tener también propuestas de modificación, de revisión del sistema, no pensados en abstracto, sino sugeridas por la experiencia. Encontraréis en el libro una cautela particular por parte del doctor Fassone, en la parte final, razonando sobre la pena de cadena perpetua, sosteniendo el hecho de no estar convencido de que esto sea un hecho de verdadera justicia, digamos, una cierta cautela en el hecho de decir, a lo mejor yo estoy un poco influenciado emotivamente por esta relación. Yo creo verdaderamente que este es el único método eficaz para llegar a producir un sistema verdaderamente justo, entrando en contacto con la persona que vive en la cárcel. La segunda sugerencia, y posteriormente le doy la palabra, es un hecho del cual lo extraigo de una frase contenida en el final del libro. Para quien estaba en el encuentro de esta mañana, este tema ha salido muchas veces, porque es justamente el punto que hace la diferencia, que justamente nos interesa más. Dice esta frase: la cárcel es una pena por gestos que no había que hacer, pero la persona no está toda en un gesto que cumple, ya sea bueno o sea malo. El hombre no está definido por el pecado que ha cometido. Bien, el desafío que afrontamos hoy en este encuentro es justamente esta. Si estamos convencidos, laicamente o cristianamente, que el hombre puede cambiar, que incluso el que ha cometido actos crueles puede cambiar. Gracias a Dios tenemos muchos ejemplos de que esto sucede, también de amigos nuestros. Tenemos que tener la inteligencia y la valentía de producir un sistema ejecutivo que pueda favorecer lo que está en el interés de todos, de justicia, de los condenados, y lo digo como profundo respeto, y también en el interés de las víctimas, devolver a la sociedad, a las personas
que han comprendido su error, que quieren recuperar el bien que han quitado y construir una sociedad mejor. Personas que en la libertad hayan cambiado verdaderamente. Y también me permito en este caso retomar un pequeño capítulo del libro que se llama Los niños no, en el cual el protagonista Salvatore envía una fotografía con unos niños al doctor Fassone. Me envió una foto de unos niños. Exponen una actitud de quien piensa que en la vida hay que hacerse respetar. Me cuenta que son sus sobrinos. Salvatore, el detenido, escribe: debería estar yo a su lado. A mí me escucharían seguramente, o por las buenas o por las malas, pero yo estoy aquí encerrado y ya sé que ellos acabarán por el mal camino. Yo, si estuviera allí, les diría que estudiasen, que aprendiesen a hacer un trabajo. Personas que, más allá de comprender su error, quieren recuperar el tiempo perdido y quieren volverse constructores de una civilización nueva. Esto es lo que verdaderamente todos nosotros, por lo que todos nosotros tenemos que colaborar para que esto suceda. Ahora pido al doctor Fassone que nos cuente esta historia preciosa, porque esta historia es lo que explica, a lo mejor más que cualquier otra cosa, lo que son los límites y también las distorsiones, muchas veces, de nuestro sistema. Hace falta historias así y de personas que reflexione y que cambie este sistema. ¿Quién es el doctor Fassone? El doctor Fassone ha sido magistrado en Turín. Está en el Tribunal de Casación, pues son delitos graves que han sido juzgados en el tribunal. Ha estado en el Consejo General de la Magistratura, ha estado en el Senado, en la legislatura 13 y 14, por tanto del 96 a 2006, y es autor de este bellísimo libro. Adelante. Doy la palabra al doctor Elvio Fassone. Os doy las gracias y no por circunstancia, por la invitación y por la elegante presentación de Paolo Tossoni y por la acogida que ha tenido este pequeño trabajo, una acogida que me ha sorprendido, porque efectivamente el libro no habla de una historia, no es una historia. O si es historia, es una historia rarísima. Y ha tenido una respuesta por la que, evidentemente, ha tocado ciertas cuerdas. Y yo intento ver cuáles son las cuerdas que ha podido tocar, sacándolo a partir de diálogos y de diferentes presentaciones en las que he tenido posibilidad de participar, y las respuestas que me han dado las personas que lo han leído, y las primeras consideraciones es la amplitud de esta correspondencia. 26 años de correspondencia, intercambio epistolar, 29 en la actualidad. Es un tiempo enorme si pensamos que la correspondencia tan celebrada entre Belardo y Eloísa durado tantos. La durada entre Boris Pasternak y Marina Tsvetleva ha durado 14 años, en los años 20-30 del siglo XX. Esta ha durado más del doble.
26 años, a día de hoy 29, son más de un tercio de una vida media. Y esta duración nos echa para atrás y nos reclama el hecho de que todo ese tiempo es lo que está durando la detención de uno de los protagonistas, y eso también es impactante. La segunda consideración, tal y como dicen los lectores, es la calidad de los dos sujetos, ¿no? No se trata solo de un juez y de un detenido. Puede haber más detenidos y más jueces, pero aquí se trata de un condenado a cadena perpetua y del juez que la ha decretado esta cadena perpetua y que lo ha acompañado hasta la actualidad, porque Salvatore sigue detenido, sigue vivo a día de hoy después de 34 años de detención. Tanto esta cualidad de los sujetos ha tocado algún punto de nuestro ser, como decía antes. El tercer elemento de atracción, de interés y de implicación del libro ha sido una historia en un principio positivo, la máxima positividad que se puede encontrar en una detención larga, prolongada, porque al principio ha habido una especie de conversión. No puedo reclamar una especie de conversión como la del Innominado, de Promesos de los novios de Manzoni, porque sería algo excesivo, pero un jefe de la criminalidad, un jefe criminal que a partir de un gesto decide cambiar su forma de existencia. Solo que en esta historia, que empieza bien, se evoluciona positivamente durante toda la primera parte y después se atasca. Se atasca por una serie de circunstancias negativas que no se pueden vincular con la mala voluntad de uno del otro, sino que se han ido derivando una cosa a otra, no seguido como un suplemento de alma, de atención, de voluntad para superar ese traspiés que ha tenido esa buena voluntad. Pero Salvatore, que durante 10, 15, 20 años que has intentado llevar adelante la voluntad que ha llevado adelante durante ese tiempo, ya no es capaz de llevarlo a cabo. Comete una pequeña infracción y después de otro tropiezo, otro traspiés, se ahorca, se quita la vida. Y esto es lo que me llevó a escribir el libro. Se ahorca, y debo añadir, lo salva solo porque interviene un agente de la penitenciaria y me vuelve a inscribir después de una semana de haber intentado quitarse la vida. Tengo que decirle: querido presidente del tribunal, la semana pasada he hecho una de las mías, me he ahorcado, punto. Perdóneme, no lo volveré a hacer. Han sido estas 4 palabras. Perdóneme, no lo haré de nuevo. Una persona que pide perdón por haber intentado suicidarse. Ha sido estas palabras lo que me han permitido tocar con mis propias manos el abismo de la angustia en la que debe haberse, de haber profundizado, de haber caído esta persona. Era bastante joven cuando se le condenó, tenía 26, 27 años. A día de hoy tiene 58 años. Ya no podríamos llamarlo adulto, sino más bien un anciano. Y fue entonces que tomé la decisión de escribir esta historia. Porque frente a este abismo de desesperación, a esta voluntad que se había manifestado, si bien no había sido recogida y en un determinado momento había capitulado esta voluntad, me pareció que tenía que hacer algo. Y bueno, ¿y qué podía hacer yo como modesto ciudadano jubilado? ¿Qué podía hacer? Podría contar esa historia, porque hablar de un sufrimiento es, en una pequeñísima parte, comenzar ya, en cierta medida, a resarcir un poco. Y por tanto, conté en poquísimo tiempo, en 2 o 3 semanas, cada día sacaba
de un cajón 2, 3 cartas y las introducía en el libro. Y de esa forma surgió nuevamente un recorrido de esos 26 años, de estas esperanzas, de lo que había significado un gesto. Esta es la cosa verdaderamente sorprendente. El gesto, ¿qué gesto? Este gesto fue cumplido por mi parte, y lo digo con mucha sencillez, fue sugerido por mi mujer, porque la sensibilidad de las mujeres es preciosa para superar la rigidez del varón. Volviendo a casa después de la sentencia, después del estrés sobrehumano que se debió al epílogo de este proceso gigantesco con 242 imputados, cuya cámara de consejo fueron alojados en la forestería de la cárcel. En esta situación de estrés me volvió a la mente el segundo de los 2 fotogramas que me permito retomar, si el moderador me permite, porque son significativos. Yo ya lo he dicho y lo reafirmo con fuerza. Salvatore era el jefe de esta banda criminal, no solo imputado de 15 homicidios, sino verdaderamente el punto de referencia de todo el mal, usamos esta imagen, ¿no?, de ese ambiente. Y por tanto, al principio, su actitud procesal fue extremadamente hostil, obstruccionista, belicoso. Y no solo es eso, añado algo más. Un breve episodio que debe ser recordado para la moral, entre comillas, me lo permitís decir, que se puede decir. Salvatore, en una de las primeras semanas, vino a pedirme un permiso para ir a visitar a su madre, que estaba terriblemente enferma. Y el juez, aplicando como debía el ordenamiento penitenciario, habría podido concederle el permiso, pero dada el tipo del penitenciario, solo se lo permitió bajo una escolta, solo vigilado. Yo le di el permiso, pero tengo que dárselo bajo vigilancia. Y entonces él me preguntó: ¿usted tiene madre? Porque la mía está enferma. Bien. Usted no puede mandarme delante de mi madre agonizante con dos carabinieri escoltándome. Y entonces, arriesgando algo en un plano personal, el imputado hizo algo aún más grave y significativa, porque siendo sin escolta podía haberse escapado y habría sido comprensible teniendo en cuenta que se estaba juzgando su condena perpetua. Salió de su rol de transgresor y volvió regularmente, que yo lo vi pasar delante de mí cuando volvía, y yo escuché, conseguí leerle leerle los labios diciendo: he vuelto. Fue uno de los múltiples enseñanzas que nos ha dado, que se dan en este libro. Salió de su rol arriesgándose. Y el segundo episodio, que dio causa inmediata al gesto del que surgió toda la correspondencia, se dio en la vigilia, el día antes de la condena, cuando Salvatore, el clima se había modificado mucho a lo largo de estos 20 meses que duró el proceso. Salvatore vino a encontrarme y en un determinado momento le dijo: presidente, ¿usted tiene un hijo? Y le dije: sí, tengo 3 hijos. El mayor tendrá más o menos su edad. Y él me respondió: lo sé. Entonces, ¿por qué me lo pregunta si ya lo sabe? Bueno, se lo pregunto porque quería pedirle una cosa. Si su hijo, porque le quiero decir una cosa, si su hijo hubiera nacido donde he nacido yo, quizá sería su hijo el que estaría a punto de entrar en prisión. Y si yo hubiera nacido donde ha nacido su hijo, probablemente sería abogado y probablemente bastante bueno.
Yo entendí entonces en su lenguaje bastante rústico, que es un lenguaje que nosotros traducimos con una imagen de lotería de la vida. La lotería de la vida, cada uno de nosotros saca un billete y Salvatore había sacado el billete equivocado. Pero además de eso, leí una especie de mensaje más aún, más allá, que es un ofrecimiento de prohijamiento espiritual. Quizá algo romántico, dejémoslo pasar. Y una vez que volví después de la sentencia, me encontré en un estado de profunda insatisfacción que llevó a mi mujer a proponerme, más allá de la conveniencia y del temor, escribe a estos sentimientos, cuéntale de estos sentimientos a Salvatore. Y yo le conté de estos sentimientos, no de lo que he dicho, no lo que acabo de decir, sino algo aún más simple que se podría sintetizar en una imagen. La que tienes delante de ti es, no obstante, tu vida. Intenta dedicarla a lo mejor, aunque sea difícil. Te podrán quitar la libertad durante mucho tiempo, largo si acaso, pero no podrán quitarte dos cosas si no lo deseas tú: la dignidad y la esperanza. E increíblemente, mientras yo no esperaba que no me respondiera, o bien me respondiera con un tono violento, me respondió y me dijo: es muy bello lo que me ha dicho e intentaré hacer lo que usted me ha recomendado. Y así empezó este recorrido, y empezó en una enclave entusiasmante. Salvatore fue tomado como una especie de bulimia redentora. Entró en la cárcel conscientemente, se inscribió en un curso para perfeccionar sus estudios, porque él había llegado hasta tercero de primaria, porque, como él mismo había dicho con sus propias palabras, me echaban de todos los colegios. Imaginémonos lo que significa a una persona, incluso en los colegios de hoy, que le echen de la primaria. Iba a todos los cursos, insistía para decirle a los diferentes directores de cárcel, y decía a todos: mira que he cambiado, no seré un santo, pero he cambiado, no soy el de antes. Y quizá esto sea la última enseñanza que la historia, esta microhistoria, puede ofrecer a todo aquel que la quiere leer. Ningún hombre se encuentra completamente contenido en el gesto que cumple. A la carta que yo le mandé, yo añadí un libro, porque me parecía que era útil añadir algo más que solo pocas palabras. Y el libro que añadí no fue uno comprado a tal efecto, sino de una palabra que era Siddhartha. Porque Siddhartha tiene en su interior una expresión bastante similar a la que se ha leído. Es decir, ningún hombre es del todo Samsara ni todo Nirvana. Ningún hombre es completamente santo, ningún hombre es completamente malvado. Guiado por esta expresión del Samsara, él recuperó toda la estima de sí mismo y se dedicó a sus propias batallas durante 10, 15, 20 años, luchó con todas sus fuerzas, enriquecido, o según lo que él me dijo, al menos sostenido por el acompañamiento que yo le hacía. Y este es el último aspecto que puedo útilmente subrayar, es decir, aunque exista la necesidad de una respuesta severa cuando esta es necesaria, aun en estos casos se requiere tener presente el significado del tiempo en la expiación de una pena de detención. Confío en que podremos volver sobre esta situación este tema del tiempo de pena, porque en la cárcel se requiere ante todo que el detenido no se encuentre solo, no esté abandonado por el mundo externo. Y esto ofrece la oportunidad para agradecer a toda la población que, como voluntariado o profesional, pienso en los educadores de este tipo, va a las cárceles a recordar que el detenido, si lo desea, no estará solo. También porque esto, y con ello concluyo, se integra uno de
de las recomendaciones más bellas que nunca he encontrado. Es una frase de Gibran, el poeta libanés, escrita en 1923, hace casi un siglo, pero es extremadamente válida para hoy, que dice: vosotros camináis juntos como en una procesión, vosotros sois el camino y los caminantes, y cuando alguno de vosotros cae, cae a favor de quien está tras él. Una recomendación de la piedra que está en el tropiezo y cae hacia adelante, que si bien tiene los pies más veloces y seguros, todavía no ha apartado del camino esta piedra. Esta recomendación, esta toma de conciencia de la solidaridad que la comunidad ofendida y el ofensor se encuentra, es quizá la clave para una respuesta posible al problema irresoluble de otra forma del mal y de la pena. Yo antes no he usado un adjetivo que ahora usaría. Este libro ha sido conmovedor para mí, porque también habéis escuchado, incluso sintetizado por las palabras de Fasson. Se decía en el encuentro de esta mañana que la justicia es relación. Pensad que cambió de perspectiva. Parece una cosa de otro planeta. Con el que por las circunstancias de la vida o incluso por necesidad se ha encontrado en una situación de conflicto radical con el Estado, con la vida. 15 homicidios, jefe de la mafia, incluso joven, se fía y hace repetidas veces una promesa de cambio a aquel que le ha condenado, al que le ha condenado a la cadena perpetua. Es la justicia da la vuelta. Y al mismo tiempo tengo que agradecer al doctor Fassone por haber cedido de alguna manera, por haber hecho prevalecer su humanidad, su inquietud con respecto a la humanidad de la persona que se ha encontrado delante, incluso desarrollando un papel delicado, porque no se ha por descontado que empiece una relación entre el juez que le ha condenado y el condenado. Esto quiere decir que hay verdaderamente una perspectiva de reparación, de ganar, de vencer al mal, incluso con las debidas cautelas, incluso con un sistema jurídico, con un método de un proceso de la justicia, de la atención, incluso a las víctimas de la justicia. Faltaría más, pero hay una perspectiva distinta. En esta perspectiva, el problema de la cadena perpetua, seguramente un Estado fuerte, un Estado iluminado, tiene que dar una segunda posibilidad a la persona que demuestra haber cambiado, de haber comprendido el error y quererlo reparar. Y esto significa concretamente una normativa que lo permita. Yo creo que incluso si vivimos en una época en la que, sobre todo en las redes sociales, pero no solo, nos echan eslóganes que inciden a la venganza, a la reacción,
y esto nos hace estar muy preocupados por las situaciones de desvío, de desviaciones que nos rodean. Esto no puede ganar, no puede prevalecer sobre la esperanza de que se pueden encontrar formas distintas de afrontar a las personas para recuperar hombres que han sido hechos de mal y de bien y que son en el fondo todos iguales. Me acuerdo en la exposición de cárceles que hemos propuesto hace años, el descubrimiento de un detenido que se llamaba Joshua, que decía: el corazón del hombre es verdaderamente igual. El corazón es verdaderamente igual en cada hombre. Y este es el punto de partida. Le doy la palabra ahora mismo al doctor, ya magistrado, Gerardo Colombo, que ha sido, como decía, magistrado. Nos conocemos de hace ya muchos años, en los tiempos de algunos exámenes, de algunos interrogatorios, porque era el con el que se podía... Os digo que era de los mejores porque era de los con los que se conseguía averiguar algo en el interrogatorio. Y nos lo contará él en un momento determinado. Ha decidido dejar la magistratura para dedicarse a un tipo de actividad distinta, pero que tenía como objetivo, de todos modos, el de intentar resolver los problemas de la justicia y de la legalidad de la justicia. Pero querría que nos lo contase él sintetizadamente, porque es mucho mejor. Veamos si puedo ajustarme a los tiempos, porque no es fácil. Porque hay muchas cosas que decir. La primera es que estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento de estar aquí hablando de estos argumentos, de estos temas. Por lo tanto, agradezco mucho la invitación. La segunda es que habéis podido constatar todos cuál es el espesor de Elvio Fassone. Yo lo conozco desde hace 40 años y ha pasado mucho tiempo. Ha llegado a la magistratura en el 84. Nos hemos conocido inmediatamente, creo, porque era un punto de referencia. Verdaderamente era un maestro. Yo he aprendido muchas cosas de él, también de los otros, por suerte, pero Elvio ha sido siempre especial, ha tenido siempre una grandísima capacidad de mirar fuera, pero también de mirar dentro de sí mismo. Y esto es un testimonio, porque es un testimonio de un valor, en mi opinión, muy notable. No sucede a todos los jueces que tengan esta exigencia. Si me permites, Elvio, esta exigencia de dar la nota en un recorrido de justicia reparativa. Porque justamente lo que has hecho tú ha sido un recorrido de justicia reparativa. Elvio, si digo tonterías, dímelo y por favor, dímelo inmediatamente. Lo decía él también, que estaba estresado, muy probado por este proceso tan largo y por este desarrollo de las funciones que ha tenido como consecuencia varias cadenas perpetuas. No todos los jueces son iguales. Hay quien siente el peso, y es porque es un peso y un peso fuerte, de constreñir a otros a quedarse en la cárcel, en estos casos para toda la vida. Así como existe un peso en el de la conciencia
constreñir a aquellos que no han hecho nada, de los que rodean al sujeto, a sufrir una privación que, entre comillas, de la cual no tienen culpa. Por tanto, no estaba bien cuando el proceso acabó, porque necesitaba de ser entendido por quien había sufrido la condena. Y ahí ha empezado el recorrido y ha producido los efectos que es, en mi opinión, un recorrido de este tipo, antes o después está destinado a producir siempre. El de conseguir comprender que delante de ti hay otra persona. En las últimas palabras, que nos hacen entender, creo, espero, que la persona no está nunca solamente en el gesto, en el acto que cumple, porque su vida es una especie de película y nosotros tendemos solamente a mirar la fotografía. Bien, yo creo que el avvocato Tosoni ya ha dado pinceladas del encuentro de esta mañana. Se ha referido al encuentro de esta mañana. Yo creo que nos cuesta mucho ha sido un encuentro magnífico por la cantidad de contenidos, por el espesor muy que te reclamaba mucho. Yo creo que nos tendríamos que proponer como problema buscar una respuesta de qué es la justicia, porque nos hemos unido a una serie de estereotipos increíbles según los cuales el bien y el mal, en alguna medida, seguimos uniendo la justicia con la venganza y ni siquiera nos damos cuenta de que es así, porque ya que nos hablamos del tú en privado, mejor seguimos así en público. Esta observación se basa en que el proceso penal está relacionado con cómo se trata a la víctima. Pero muchas veces no tiene mucho que ver con la realidad que vivimos todos los días. Pero entonces, ¿qué es la justicia? Porque si pensamos que la justicia sea la consideración del otro, entonces tenemos que dar un poco la vuelta la concepción que tenemos tan profundamente, que nos marca, no genéticamente, pero culturalmente. Tanto que no somos capaces de salir de una perspectiva que se contradice para llegar a algo distinto. Esta mañana, Marta Cartabia, haciendo la introducción, ha usado un término que es dignidad, que es el término que ha marcado la segunda mitad del siglo pasado. Según empezaba la segunda mitad del siglo pasado, se ha visto una concepción distinta del estar juntos. Por lo tanto, entonces se estaba juntos teniendo como punto de referencia esencial como valor la discriminación, por una serie de motivos que han tenido su culmen en 3 eventos: la Segunda Guerra Mundial, la Shoah y el uso de la bomba atómica. Y al final se ha llegado a pensar, a lo mejor así no podemos seguir. Si seguimos discriminándonos recíprocamente, nos anulamos, nos destruimos, no tenemos un futuro.
creo que ha sido ese el momento es el momento que ha empujado al constituyente, y posteriormente la Asamblea de las Naciones Unidas y todavía el Consejo de Europa para el reconocimiento de la dignidad del otro. Se trata de dar la vuelta. Intentemos pensar si la justicia tradicional, la que hemos heredado de los periodos anteriores, tenía como fundamento la discriminación. El momento en el que nosotros nos negamos, repudiamos la discriminación y asumimos como punto de partida las distintas oportunidades, es decir, el reconocimiento de la dignidad igual de todas las personas, igual nos tenemos que proponer algún problema sobre si es posible seguir teniendo la idea y practicándola, y practicando el tipo de justicia anterior. Vosotros a lo mejor lo sabéis y a lo mejor no, pero nuestro Código Penal es del 1930, cuando la discriminación se estaba implantando. Podemos seguir pensando que nuestro Código Penal es coherente con esta vuelta que ha habido desde el 1946 hasta poco después. Yo creo que tendríamos que plantearnos este problema. ¿Sigue siendo adecuada con respecto a esta nueva referencia una justicia que tiene como respuesta normal el castigo, consistente, por otro lado, en la negación de la dignidad de las personas? Yo creo que tiene que ver también con esto. No sé si es verdad, lo hablaremos, pero esta turbación tuya tan grande, la búsqueda de una legitimación, el estar en esta condición de tener que buscar, como Elvio ha buscado a su condenado, para tener una reconciliación. Porque no podía, estaba mal. Si no hubiera escrito esa carta, siguiendo el consejo de su sabia mujer, habría sufrido más. Él, que en una especie de cambio, que acogía también las posiciones, porque se pensaba haber sido culpable de haber hecho daño a la dignidad de esta persona. Este es el sentido de la justicia reparativa, que yo creo que puede convivir con la justicia tradicional, pero porque la justicia tradicional tendría que enriquecerse, mejor dicho, con muchas profundas modificaciones para que no parezca la que es. Para que al menos no parezca la que es. Tú dime cuando acabe, porque yo he puesto un cronómetro, pero avísame. A ver si consigo que me entendáis, porque somos un poco raros. Nosotros muy frecuentemente practicamos sistemas de justicia reparativa en el ámbito de nuestra vida cotidiana, respecto a personas que están alrededor nuestros. No es que si un hijo nuestro hace algo mal, nosotros lo repudiamos. Hay veces que alguien lo castiga. Hay gente que intenta recuperarlo en vez de, más que recuperar al hijo, recuperar la relación. La recuperación de la relación consiste
en un procedimiento de reparación, de justicia reparativa. Pero lo hacemos también cuando, yo qué sé, me viene un ejemplo banal, pero os lo digo. Como cuando se te cruza cuando estás caminando tranquilamente. Y te sale, a mí me sale muchas veces. Te sale el que sepa que no, con una cierta violencia verbal, que ese no es el comportamiento justo. Basta que ese se gire y te pida perdón, que todo esto, que tú de repente te calmas. Igual sigues un poco cabreado, pero esa reacción tan fuerte que antes estaba dentro de ti desaparece totalmente. Creo que el sistema de la justicia reparativa lo conocemos porque lo practicamos quién sabe cuántas veces con nuestra pareja. No es que no es que siempre que cada uno que sale y vuelve a entrar, la mujer, has comprado el pan, no me lo has dicho. ¿Cómo que no te lo he dicho? Que te compres el pan, te lo he dicho 10 veces. No, sigue. No es que se acabe siempre a cuchilladas, a veces sí, pero por suerte es distinto, es raro. ¿Por qué? Porque se consigue recuperar esa relación que hasta de la disputa sobre la compra del pan, porque hasta eso puede estar en discusión. Pero esto tiene que enseñarnos algo también para otros sectores. ¿Por qué quien ha cometido un delito, que da igual, quien ha robado un coche, quien lo ha intentado, quien ha matado a una persona, etcétera, se tiene que usar esto, o al menos tenerlo en mente, este cliché, según el cual quien ha hecho mal tiene que sufrir mal? Y parece que nos hemos vuelto a Murabi. Ojo por ojo, diente por diente. Que hace que estemos todos ciegos. Que todos en el mundo están ciegos. Pero ¿por qué tenemos que mirar, tenemos que ver cómo es que es legítima una respuesta de este tipo cuando una persona comete un acto que contrasta con el Código Penal? No quiero considerar otros aspectos porque también los delitos cambian. Lo que hoy consiste en un crimen, a lo mejor mañana no lo es. Ha sucedido. Hasta que la Corte Constitucional no ha intervenido, ciertos delitos no lo eran. Lo eran y ahora ya no lo es. ¿Por qué tenemos que tener esta visión en este campo? A lo mejor hay una matriz profunda que deriva de una cultura casi exasperante. Por tanto, nosotros también vemos en otros aspectos la venganza como un principio de comportamiento. Pero también hay más. Quizás la cárcel es liberatoria. En el sentido de que nos consiente sentirnos seguros de nuestra inocencia. Si vemos que los que son malos están ahí, nosotros que estamos fuera podemos pensar que somos buenos. Y es tranquilizador y nos cansa mucho pensar quién está dentro y fuera de la cárcel, porque es muy difícil distinguir el bien y el mal. Por lo tanto, necesitamos elementos externos para intentar tranquilizarnos sobre estos aspectos. Pero pensad cómo sería, cómo de distinto sería si, siguiendo nuestra Constitución, escrita hace casi 70 años, entre 4 o 5 meses, dentro de 4 o 5 meses, cumple 70 años de entrada en vigor. Si es verdad lo que hay en la Constitución, el que ha escrito la Constitución
ha establecido para todos, partiendo otra vez de que todos los ciudadanos tienen dignidad. Son importantes, vulgarizando, y son igualmente importantes. Siguiendo eso, las penas no pueden consistir en tratamientos distintos al sentido de humanidad. Por lo tanto, no puede existir una cárcel, según la Constitución italiana, que no garantice, porque si no se traiciona el sentido de la humanidad, el espacio vital, la higiene, la salud, la instrucción, el trabajo, la afectividad. Y se podría seguir. Es castigada cualquier tipo de violencia física o psicológica frente a aquel cuya libertad sea limitada. Y ya no se llama cárcel. Si la cárcel fuese eso, previsto por la Constitución, entonces se podría estar de acuerdo con la justicia reparativa, porque se trataría del momento en el cual quien, faltando a una medida de este tipo, podría volverse peligroso para los demás, con respecto a los demás, le sería quitada la posibilidad y, por tanto, mirad que la Constitución habla de cárcel en una sola ocasión. Artículo 13. La encarcelación preventiva. Por el resto, cuando habla de condenas, no hace referencia a las cárceles. Se podrían desarrollar sanciones alternativas a la cárcel, como la prueba de los ciudadanos, la detención domiciliar y tantos otros casos, tantos otros ejemplos. Pero intentamos pensar en un complejo de respuestas a la transgresividad en la cual la cárcel sea efectivamente, como pide la Constitución, la última medida, cuando todas las otras, el Código de Procedimiento Penal, por tanto, lo pide, son inadecuadas al caso. Y entonces sí, a lo mejor conseguiríamos hacer coincidir lo que es el resultado del cambio del punto de referencia con lo que se necesita para hacer que este punto de referencia sea respetado. Y ahí el espacio para la justicia reparativa es inmenso. Io dovevo parlare di tutt'altro, mi avevi chiesto una cosa, poi magari... Concedetemi la battuta. Permitidme el chiste, no me parece haber oído hablar al Ministerio Público de Mani Pulite, pero la cosa más interesante y el mito del que hablaba ahora es el que me refiero ahora. Pero lo que ha dicho el magistrado Colombo, ha dicho, hablando de los aspectos de error ineficaces del sistema, lo que pueden permitir a una persona que dentro de un camino de dignidad retomar en sus manos su vida después de haber cometido, no obstante, errores. La imagen de la cárcel, que uno ya no querría llamar cárcel después de lo que nos ha dicho, de una forma bastante simple, una forma sencilla, es una imagen que, por otra parte, en algunas situaciones experimentales, también donde hay una fuerte experiencia de voluntarios que intentan de
a convertir la cárcel en algo humanitario. En estos ejemplos, por desgracia demasiado pocos, que se encuentran en Italia, efectivamente notamos alguna cosa extraordinaria, como se nos ha comunicado esta mañana. Una reincidencia que cae. Porque si un detenido es tratado como una bestia o no te dan ninguna posibilidad de imaginar algo más diferente, algo diferente a volver a caer en el crimen, no te dan la posibilidad de aprender un empleo, vives en una celda con otras 8 personas. Me ha venido a la cabeza esta imagen banalísima, pero me he ido algunos días y me habían propuesto que estuviera en la habitación con otras personas. Hubo un tiempo en el cual no me hubiera fastidiado, pero a día de hoy pues un poco me fastidia, ¿no? Pero ronca, no ronca la persona, las cosas, ¿no? Pues imaginaos que estas personas están forzadas a convivir con estas personas. Condiciones de restrictividad, condiciones higiénicas dificilísimas, con 6, 7 personas en la misma celda, que obviamente tú no has elegido, se convierten en condiciones casi inhumanas, donde las personas pueden, incluso peorar, no necesariamente están forzadas a mejorar. Sales, no sabes una profesión, te has embrutecido, ¿no? Y entonces, ¿qué opción te queda? Volver otra vez a delinquir, ¿no? Y esto sucede en algunos casos en el 80% de los detenidos. O sea, allí donde los detenidos han sido ayudados, sostenidos y no han sido juzgados por lo que han hecho, sino por lo que valen como personas y por su dignidad. Fijaos, el problema de la reiteración cae en porcentajes que llegan a un 10% de reincidencia en algunos casos. Es una revolución, pero ¿cómo podemos pensar que no es conveniente para nuestra sociedad este tipo de tratamiento y estas posibilidades? Y es entonces que es por esto que me gustaría pedir, desde un punto de vista económico. El crimen es un coste elevadísimo porque un detenido cuesta, incluso económicamente, si no tenemos la convicción que por el contrario una cosa recuperada sea un enorme valor, al menos hagámoslo en un discurso económico. Me gustaría volver sobre el señor Fassone para plantearnos por qué es tan difícil socialmente, políticamente, a su juicio, doctor Fassone, a tu juicio, nos vamos a dar del tú, hablar como hemos hablado aquí esta tarde de cadena perpetua, de reflexionar sobre la cadena perpetua optativa, sobre convertir en la cárcel en un lugar más digno, sostener a los voluntarios en cárcel, que todos lo plantean con palabras sobre la cuestión cadena perpetua, sí o no, sí, y voluntarios en la cárcel, en palabras sí, pero en la realidad no se apoya. Tú has sido también político, permítenos entender. Y contesta el magistrado Fassone. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, abrid los periódicos, Los Hechos de Barcelona. Autor de 14 homicidios, en Niza 80 y más allá, feminicidios, corrupciones gigantescas, los incendios de este verano provocados. ¿Realmente estamos dispuestos a decir que todo lo que se puede decir de un hombre no es lo que vemos en ese gesto? Bueno, podríamos llegar a estar dispuestos, pero no inmediatamente. Cuando yo decía, y está bien que volvamos sobre la cuestión del tiempo de condena, tiempo penitenciario, y gracias por tanto al abogado por haberme dado el pie para entrar en ello. Yo quería decir justamente esto. Hay un tiempo del delito y un tiempo de la expiación. El tiempo del delito no marca solo a la víctima. Más aún, me interesa
me interesa volcarme sobre ellos porque es una respuesta a tu pregunta. Los delitos con víctima individual son una pequeña minoría. La mayor parte de los delitos son sin víctima identificable, o si hay, es eventual. Pienso, por ejemplo, a narcotráfico, pienso a delitos ambientales, corrupción. Son innumerables los delitos sin víctima identificada, mientras en todos los delitos, al menos de una cierta gravedad, hay lo que no soy yo, sino Dostoyevsky lo denomina el cisma. El delito grave provoca una fractura entre el autor y la comunidad, el autor del delito y la comunidad. Si reflexionamos, Raskolnikov es el mote, el sobrenombre que añade Dostoyevsky a este personaje, que significa cismático. Con el delito, el autor del crimen se extrae de la comunidad. Es un cisma que hay que volver a remendar. Y entre tanto, es un trauma profundo para la comunidad. Y es por esto que al delito hay que dar una respuesta. Estoy de acuerdo que no tiene por qué ser necesariamente la cárcel, pero una respuesta hay que darla, porque aunque solo fuera para confirmar a la colectividad en su confianza en los valores que el crimen ha ofendido y ha transgredido. Porque hay un tiempo para el delito, un tiempo del delito que yo considero desagradable enormemente, pero por tanto desarrolla mucho me encuentro en una situación complicada del cronista que cuenta, estaba dispuesto a perdonar. Ahora se encuentra el profundo trauma que el delito ha creado en todos. A este delito, la historia del género humano ha marcado con una actitud reivindicativa, y esto ha sido superado. Y ha sido superado idealmente cuando la reacción se ha confiado en un sujeto tercero. Mejor aún si este sujeto tercero es verdaderamente un sujeto que representa a la comunidad, aunque sea en un momento ideal. Después nos encontramos en un tiempo de la expiación, y en la expiación deben madurar todos, no solo el condenado, sino también la comunidad que ha sido ofendida. El condenado, porque el tiempo nos trabaja, el tiempo nos trabaja no solo a nivel físico, donde nuestras propias células cambian, sino también a nivel mental. Si nosotros nos miramos, echamos la vista atrás, como éramos hace 5, 10, 20 años, éramos profundamente diferentes de como somos ahora. Y está completamente justificado que es perfectamente de esperar que también suceda lo mismo en el reo, en el condenado. Y también es tiempo para la comunidad para confirmar sus valores que han sido atacados por el condenado. Y por tanto este tiempo es una posibilidad para integración entre los valores del reo y los de la comunidad. Y una de las formas ha sido confirmada egregiamente esta mañana, y también por mi compañero de mesa. Una de las formas de remendar este cisma es la mediación y, consecuentemente, el perdón. Digámoslo con una expresión de síntesis, pero muy bella, no olvidemos la etimología de perdón. Un don intensivo, el mayor de los dones. Porque cuando yo regalo una cosa, es algo externo a mí, pero cuando yo perdono, doy una parte de mí. Esto es lo que decía Gerardo, el magistrado Colombo. Porque nosotros somos hijos del cerebro reptilario, que tenemos en la parte más profunda de nuestra cabeza. Estamos en una especie de... Bueno, Claudio Mauri lo definió como una posibilidad de inocencia de la existencia. Somos en crisis de violencia.
porque en el periodo cambriano esto es lo que hemos madurado. Cuando hemos pasado de unicelulares a pluricelulares, ha nacido la necesidad de comer y no ser comidos. Y este es el instinto que hemos desarrollado entonces, y si bien 500 millones de años después nos lo encontramos en lo más profundo de nosotros. También hemos madurado la idea de la evolución, nuestra propia evolución, y por tanto debemos seguir la evolución del reo, según lo que se nos ha recordado, que ningún hombre se encuentra completamente, está en el gesto que cumple, y ningún hombre es necesariamente igual a sí mismo. Y esta justicia reparativa, ¿cómo podemos ampliarla de tal suerte que podamos cubrir incluso ese elevado porcentaje de situaciones penalmente relevantes que no permiten un encuentro entre ofensor y víctima, y que estadísticamente son bastante amplias? Creo que debemos pasar a través del mito de Caín, dicho modernamente. Sé que hablo a un auditorio que conoce estas fuentes, y son conocidas. Caín es un mito, y es el mito de una justicia diferente, que tiene en sí el mito de la justicia reparadora. Pues si nosotros analizamos en clave moderna este mito del Génesis 4, vemos que encontramos algunos fotogramas sucesivos. El primero de ellos es la contestación de la deuda, ¿no? Diríamos nosotros juristas. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Contestación por parte de Yahvé, que es severo. Mira que has hecho una cosa que es gravísima. Segundo fotograma, la admisión de culpa. Nosotros hoy nos escuchamos que todos los reos están serenos, porque todos niegan su propia culpa. Pero Caín diferentemente dice, verdaderamente grande es mi culpa. Grande es mi culpa. Yo me iré lamentándome, y cualquiera que me vea podrá matarme. Pero entra ahí el tercer fotograma, que es la justicia de Yahvé. No será así. Tú irás lamentándote, pero yo te marcaré en la frente para que cualquiera que te vea no podrá matarte, y aquel que te mate será castigado 7 veces por ello. La justicia de Yahvé, por tanto, es superior a la del hombre. Y hay un cuarto fotograma que a menudo se abandona. Entonces Caín se largó a la tierra de Nod lamentándose, conoció a su mujer, la cual parió a Enoc, y Caín se convirtió en constructor de ciudades. Caín se convirtió en constructores de ciudades. El máximo del crimen con el máximo de la labor social, llamémosla así. Y es entonces una necesaria, a mi juicio, salida, una vía de huida, una vía de escape, que, como dice Gerardo, es de particular calor, reducir mucho la cárcel. Actualmente la justicia reparativa existe, pero existe en ámbitos limitadísimos. Si se me conceden aún pocos segundos, debemos fijarla, anclarla a una imagen fuerte. Permitidme usar el uso de este latino, pero en ocasiones es más impregnante y más incisiva de la nuestra. Los juristas decían: malum passionis, procter malum actionis. Hai fatto del male, sufres mal. Has hecho mal, sufres mal. Los juristas de hoy, o mejor aún, la sensibilidad que ilumina a Gerardo esta mañana, o que también a mí, sustituye a este procardo, a este dicho, bonum actionis, procter malum actionis.
has hecho mal, ahora haz el bien. Si bien antes se decía mal has hecho, mal sufres, se convierte en la segunda frase, has hecho mal, ahora haz bien. Por tanto, es a esto a que tenemos que dirigir la política penal, puesto que la política, en el sentido más elevado de la palabra, es la comprensión de un fenómeno en su complejidad. Nosotros todos querríamos que ofendido y ofensor se encontraran, se estrecharan la mano, y tantas veces esto no es posible. Es por esto que, si nosotros impulsamos cada vez más hacia una justicia reparativa en el que el interlocutor no es un ofendido individuo que no existe tantas veces, sino la comunidad que está siempre como sujeto ofendido, como la otra parte del cisma, conseguimos recomponer este cisma. Hoy, como tal, el ordenamiento usa poco la justicia reparativa en las prestaciones, no solo a beneficio de un solo individuo, sino de la colectividad entera. Se la conoce como en la justicia del juez de paz, que es muy pequeña, cubre muy poco. Se la conoce en materia de estupefacientes y sobre el racismo, si no va más allá. Solo en estos casos, son poquísimos casos y muy poco aplicados. El esfuerzo de la política yo creo que debería ser dirigido justamente a aumentar esto, que no es una cosa fácil. Me doy cuenta porque aún habiendo tenido una parte muy activa en la legislación por el juez de paz, que es del artículo 97-2000, que han pasado 17 años, no han tenido casi actuaciones, sino de forma muy esporádica, porque es compleja, porque hay que conseguir que dialoguen bastantes. La Fiscalía, la Magistratura de Vigilancia Penitenciaria, el ente local, que debe plantear un programa social de utilidad pública, que no es solo poner en orden la biblioteca, porque mandar a un violador a poner orden en una biblioteca me parece ofensivo para la víctima y bastante arriesgada. Tiene que ser articulada a través de momentos de formación, porque no todos los detenidos son capaces de hacer de todo. Es más, la mayor parte no lo son. Se requiere una financiación que sería, no obstante, inferior al coste de la manutención en la cárcel. Y porque esto verdaderamente permite a la comunidad estrechar verdaderamente las manos. Yo he experimentado esto en algunas pequeñas ocasiones, cuando la comunidad, frente a una banal recorte de la hierba frente a la estación, dice: yo, si fuera así, estaría completamente de acuerdo. Y este es el capítulo que nos espera, si bien más allá de la moción que nos más allá de lo que hemos hablado en el día de hoy. Le doy la palabra durante 5 minutos a Gerardo Colombo, ya que nuestros tiempos son un poco limitados. Al final le daré también la palabra al doctor Fassone para concluir. Se ha hablado de expiación, de tiempo, de perdón. Gerardo, que diga lo que quiera, pero me gustaría entender, en tu experiencia, incluso pasada, por qué esto de este sistema que tú contrastas desde el punto de vista del juicio no ha sido posible. ¿Por qué es ineficaz? Esta situación te ha hecho incluso dimitir de la magistratura. Espero ser rapidísimo. Si no, pues me quita la palabra y ya está. Quería precisar antes igual no he estado suficientemente claro cuando he hablado de discriminación. El paso de la discriminación al apreciamiento de la dignidad de todos.
discriminación es utilización de la persona. El esclavo, una persona sumisa, sometida. Esto por precisar. Segundo apunte. Importante en mi opinión. El recorrido de justicia reparativa es un recorrido que personalmente me cuesta, y cuesta incluso más que el sufrimiento indudable que se sufre quedándose en la cárcel. Cuesta como emoción, como esfuerzo y cansancio que conlleva ir hacia el otro, admitir la propia culpa no es una cosa fácil. Yo he sacado Yo he pasado en el campo del penal 33 años, he sido juez, he empezado a tener dificultades para volver al oficio de instrucción, que ya no existe. Cuando entonces estaba muy de moda los secuestros de las personas, hacer unas condenas de muchos años en muy pocos días me pesaba mucho. Da strada, non della povera gente, non il crimine passionale, ma quelli veramente seri. Con una convicción que por lo que nunca me ha gustado la cárcel era un sistema educativo, ayudaba a educar. Acaba como acaba, no se descubre el sistema de la corrupción que si se hubiera quedado en Milán habríamos descubierto seguramente. Llega Mani Pulite, progresivamente te das cuenta de que este sistema nos sirve para conseguir dar justicia, hacer justicia. Me he dado cuenta de que funcionaba muy mal y me he ido que la justicia funcionaba todavía peor. Han llamado de un señor que no le salía el agua, llama al fontanero y ve que el agua no, llama al fontanero y el fontanero ve que no llega. A lo mejor hace falta mirar antes del grifo para el... Entonces baja al sótano y ve que el problema está ahí. Y al final sube a la cocina y ve que el agua sale por el grifo. Yo durante 30 años he trabajado en el grifo de la cocina. Por muchos esfuerzos que hiciera, el agua no salía. Y entonces me preguntaba, igual el problema no está aquí, sino que está antes, como en el ejemplo del fontanero, en los imputados, en las sentencias. Me he mirado alrededor y he visto el grifo central, que es nuestra relación con las reglas. Si no conseguimos entender el porqué de estas reglas, que es las que ponen en primer puesto a nosotros, al final hacemos desastres, que es lo que estamos haciendo continuamente con la ley. El problema es la forma de pensar. Después viene la administración de la justicia, que tiene que ser hija de la forma de pensar. Tenía dificultades como las has tenido tú, pero era un drama cada día. Cuando era juez instructor, me llegaba una niña con un niño de 2-3 años, la madre de un niño de 3 años, para pedir que el padre saliera de la cárcel.
Pero ¿cómo encontraba yo una legitimación para quitarle el padre a ese niño? Más avanzas, más ves, más entiendes de las relaciones. Y ves lo que produce la cárcel, por ejemplo, el 70%, 69%. Quiere decir, 2 personas de las 3 que salen de la cárcel vuelven a delinquir. Y nosotros pensamos que esta es nuestra seguridad, pero prescindiendo de esto, la cuestión personal, que se refiere a la relación con los demás en general, ¿de dónde? ¿Quién te ha dado el poder de hacer mal a otros? Porque romper las relaciones, de todos modos, es hacer mal, es hacer daño. Y yo decía, vamos a intentar con tiempo, porque no se puede cambiar mañana, pero es necesario que haya una meta, que se vaya hacia un objetivo claro. No podemos, como nos sucede muchas veces, yo quiero ir hacia allá, pero cojo ese otro camino, porque si no, no llegaremos nunca. Gracias. La primera reflexión es que se necesita un objetivo, pero sobre todo se necesita un objetivo común. El hecho es que el objetivo ha salido de las intervenciones de nuestros huéspedes, que es reafirmar valientemente la dignidad de la persona, y esto es lo que nos une a laicos, religiosos y todo lo que haya. Y esto es verdaderamente es un gran valor. Y cada uno está llamado a este objetivo, cada uno en su ámbito. Quería citar lo que ha dicho el Papa Francisco a la Asociación Penal del Italiano. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad son por tanto llamados hoy a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, sino a fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Y esto yo lo uno con la pena de cadena perpetua. La cadena perpetua es una condena a muerte pospuesta. Y a nosotros nos reclama para trabajar en esto, para que en el tiempo sea una realidad. Os tengo que dar un aviso. Como sabéis, el meeting se basa sobre el voluntariado y tiene costes significativos, y os pido a todos dar a todos pequeña o gran contribución en los stands con el lema Dona ahora, para ayudar a sostener el meeting.